vive Nicaragua, gente que no vende patria. Buenos días. Se comienza el segundo trimestre de 2022. Ya llevamos 90 días. Sí, 90. Barbaridad, a ver cómo se va el tiempo. Hoy es 1 de abril, pues, de 2022, con Carlos José Hurtado y con Luis Enrique Guerrero. Bienvenidos a Sin Fronteras. Son las 6 de la mañana con 30 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado. En la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Decir la verdad, sin fronteras, trabajar, avanzar, combatir, vencer, sin fronteras. 6 de la mañana con 35 minutos. De hace como una semana o 10 días me pidió Francisco Arróliga que lo saludara hoy porque mañana 2 de abril está de cumpleaños. Creo que es Esteliano Arróliga. Así que felicidades por los 60. ¿Cuántos? 65. Feliz cumpleaños, compañero. Hoy a las 5 de la tarde en la iglesia de la Merced, la parroquia del padre Antonio Castro, el padre Toñito, se va a realizar la misa de segundo aniversario por Jacinto Suárez Espinosa, Mauro. Hoy a las 5 de la tarde, para que acompañen a su viuda, a su hija, a sus amigos. Bueno, yo muchas veces he hablado de la gente que es tan importante pero que no tiene figuración, que hacen las pequeñas grandes cosas sin las cuales no estaríamos donde estamos, y que no andan pidiendo publicidad ni aparecer a cada rato en los medios, ni siquiera aparecer. Hacen sus cosas y viven la revolución con pasión. Y una de ellas es Josefina Cerda, Emma Josefina Cerda Ampie. Una mujer, como ayer me decía su hija Mayra, una reina, en el buen sentido de la palabra. Yo tuve la oportunidad de conocerla hace muchísimos años y a mí lo que siempre me impresionó de Josefina fue una alegría permanente. Una mujer más alegre, divertida, imponente, con criterio propio, sumamente culta. Pero sumamente culta, o sea, una mujer, me imagino que devoró bibliotecas enteras. Quizás por eso por ese interés de la lectura, ella se graduó de licenciada en Ciencias Sociales Ciencias de la Educación, con especialización en lengua española, en literatura, allá en los principios de los 70. Josefina, nacida y criada en Managua, y que conoció a Carlos Fonseca, conoció a Germán Pomares, fue casa de seguridad del frente muchísimo tiempo. Y entonces aquí es donde me quiero detener, y fue correo además de la gente pesada del frente, por supuesto de Tomás, quien se convirtió en su compañero y padre de sus 3 hijas. Pero, o sea, ser casa de seguridad en esos tiempos, hermano, es que eso era poner la vida en riesgo. La vida, tu seguridad, estar expuesto a ser
sometido a tortura, a que la guardia se vengara en tu familia, a no tener trabajo, un montón de cosas. Y Josefina se la sortió. Además ya tuvo su hija, creo que en el 75 por ahí, su primera hija, o 74 por ahí. Y esa mujer, hermano, se dedicó a criar a su hija y a militar en el frente. Jamás dejó sus tareas. Tareas que le ponían, tareas que ella cumplía. Hasta incluso tener que dejar a su niña con su mamá, pues, porque no podía poner en riesgo su hija, no tenía el tiempo necesario para dedicárselo. Pero, o sea, es que de verdad, o sea, conducir un vehículo con un compañero clandestino que sabes que está fichado por la guardia, que lo andan siguiendo, es poner tu vida en riesgo. Y esas cosas son las que hacía Josefina. No, ella no era guerrillera en el sentido de las armas, pero era una guerrillera en el sentido del compromiso. Tan comprometida Josefina como cualquier otro compañero. Y fundadora de la Policía Nacional, fundadora del Ministerio del Interior. Y luego su vocación siempre fue magisterial, dedicarse a los niños. Por eso fundó lo que se llama la Escuela de la Verde Sonrisa, la que queda aquí en Bello Horizonte. Ella la fundó. Después la tuvo que dejar porque enfermó y sus hijas se han hecho cargo. Pero además Josefina era una mujer estoica, porque atravesó numerosas dificultades, numerosas, personales, familiares, y jamás la viste de mal humor, pues. Una mujer de ñeque, pues, entera. De verdad que lamento muchísimo su partida. Sé que sufrió mucho con esa enfermedad maldita que se la llevó. Quizás por eso uno dice, hombre, ya descansó. Pero esa mujer, de veras, quienes la conocimos sabemos de qué estamos hablando. Una mujer guapísima, además, de belleza, de ese tipo de belleza que vos tenés que volverla a ver. Además, porque imponía por su don de persona, su don de gente, pues. Imponía. Entonces, y como era simpática, agradable, divertida, entonces de inmediato vos había clic. Fíjate, ella crió a Germán Pomares, el hijo de Germán. Germán Pomares Herrera, que falleció ya hace 5 años. Ella lo quiso como un hijo. Y Germán la quería como una madre. Me consta. Como hablaba de su mamá Josefina. Y también de alguna manera adoptó, la quería como una hija Brenda Rocha, porque cuando Brenda perdió su brazo en el ataque de los mercenarios allá en las minas, ella vino, la trajeron a Managua aquí para que se recuperara. Cuando sale del hospital, Tomás y Josefina se la llevan a su casa. Y estuvo largo tiempo hasta que se fue a Alemania, etcétera, pues. Y se querían mucho, pues, o sea, así como Brenda, como Germán, había otros muchachos, según me contaba Mayra, que pasaron por la casa de ellos y que Josefina siempre le dio afecto y sostenimiento, pues. De manera que por mujeres como Josefina Cerda estamos donde estamos. Fíjate que es una desgracia a las mujeres, ¿ves? O sea, ¿qué es lo que se dice de Josefina? La segunda esposa de Tomás, no hermano. Josefina era por sí misma, era ella, Josefina Cerda. Sí, fue la segunda esposa de Tomás, es verdad. Pero ella era ella. O sea, cuando ella se incorpora al Frente Sandinista, no es por Tomás. Y cuando ella milita en el frente, no es por Tomás.
Ella se separa de Tomás y siguió militando en el frente vertical, intransigente en sus ideas revolucionarias. O sea, se te demuestra que no tiene nada que ver el vínculo. Es lo que pasa con Rosario, ¿no? Rosario, porque ahora menos, pero en algún momento el esposo de Daniel, no hermano, Rosario Murillo, es Rosario por ella misma. Magnífica poetisa, una mujer extremadamente culta, con una inteligencia natural y un sexto sentido para identificar las debilidades de los seres humanos. Admirable. Bueno, es ella, Rosario es ella. Ay, la esposa de Daniel, sí, pero antes de ser la esposa de Daniel era Rosario Murillo, ya era una poetisa muy conocida en aquella época, con una trayectoria cultural impresionante y militante desde aquellos años. Y lo mismo le pasó a Josefina, la esposa de Tomás, no, hermano, o la mamá de las hijas de Tomás, no. No solo eso, era muchísimo más que eso. Queremos saludar a sus hijas, a Mayra Valeria, a Ana Josefina, y a Emma René, Borges Cerda, y decirles que estén orgullosas de la madre, que estoy seguro que ellas están orgullosas, no porque uno se los diga, de la madre que tuvieron, a la que hay que rendirle tributo con la propia militancia, la propia consecuencia, y aprender a ser tan cultos como ella, que lo cual va a ser difícil, pero se puede lograr. Se puede lograr. Una de las cosas que me decía Mayra ayer, que Josefina tenía una enorme capacidad para aconsejar a la gente, para escuchar y aconsejar. Siempre le quedó pendiente me acuerdo que a mí me lo dijo hace muchos años, y ayer me decía la Mayra que no lo cumplió, escribir sus memorias, eso hubiera sido genial. Lamentamos la partida de Josefina Cerda Ampie, que en paz descanse. 6 de la mañana con 46 minutos. Hay dos cosas que yo quiero resaltar hoy de la enorme cantidad de información que hay todos los días sobre el quehacer del pueblo de Nicaragua y de su gobierno. Dos cosas. La primera, hombre, es divertido esto. El crecimiento de la inversión extranjera directa, que a muchos les suena eso a ciencia atómica, ¿no, hermano? O sea, los extranjeros que vienen y ponen reales y abren su empresa o amplían su empresa en Nicaragua, casi se duplicó este año frente a lo del año pasado. O sea, ¿cómo entendés vos que vengan gente de Estados Unidos, de México, de España, de Costa Rica, vengan, pongan sus reales y abran una empresa en un país como Nicaragua? Porque hay condiciones favorables. Voy a hacer reales, yo, hombre, está bueno. Ahí además, ahí no me van a robar, ahí hay seguridad. Y si tengo problemas judiciales, me van a atender en los juzgados. Todas esas cosas las piensas. Hay luz, las carreteras son buenas, buenos hospitales. Sí, hombre, voy a ir a meter mis reales a Nicaragua. No, por lógica. Y la seguridad es indispensable, ¿verdad? Entonces, este año, o el año pasado, perdón, según informó ayer el Banco Central, a través de Ovidio Reyes, su presidente, 1.470 millones de dólares entraron al país en inversión extranjera directa, de los cuales cash en efectivo 1.220 millones de dólares. Fíjate que lo que entró de dinero en efectivo, flujo neto, equivale casi al 9% de todo lo que produce Nicaragua al año del Producto Interno Bruto. Nosotros estamos más o menos en 13.000 millones de dólares anuales, 14.000. Eso significa un 63% más que el año 2020. ¿Dónde están metiendo los reales los extranjeros, los que vienen a invertir en energía y mina? Casi el 40%.
en industria manufacturera, es decir, la zona franca principalmente, en comunicaciones, internet, telefonía celular, en comercio y servicios, ahí viene gente, todo tipo de cosas ahí, pero sobre todo multinacionales, pues, que instalan aquí sucursales. ¿De dónde han venido? De Estados Unidos, 444 millones de dólares. Es casi el doble de lo del 2020. De Canadá, de Panamá, 185 millones de dólares. De México, de España y de Costa Rica. A los ticos les encanta Nicaragua y lo dicen. Todo allá, puestos allá, los envenenan, ¿verdad? Pero cuando vienen aquí, se van fascinados. Todos los ticos te dicen lo mismo. Lo ves en las redes sociales, en las conversaciones que vos podés tener con amigos comunes. De verdad que vienen las elecciones y la segunda vuelta entre Pacheco y Figueres. Ayer fue el debate. Lourdes estuvo. La misma cosa dicen siempre. Bueno, y lo otro que quería resaltar es esto. Yo me acuerdo que hace poco, hermano, hace como 5 o 7 años todavía. Hablamos en Sin Fronteras. Creo que estábamos de noche todavía. Hombre, que cada vez era más difícil encontrar oficio. A ver, gente que desempeñara oficios. Que se llevó como carpintería, banestería, los torneros, los mecánicos especializados, las costureras. Ve, a propósito, Josefina, para poder mantener a su hija y no ser carga del frente, se puso a coser. Y entonces pasaba todo el día cosiendo para mantener a su hija. Me había olvidado comentar eso, pero bueno, las costureras, los sastres, un montón de oficio, hermano, que hay y que se iban perdiendo. Te voy a decir y hay cosas que de la tradición que se van perdiendo también y que son buenas. Yo siempre, el otro día se lo comentaba a la ministra del MEFCA, Justa Pérez, ahí en Mazatepe, la tierra de mis madres, hacían, digo, porque me parece que ya no los hacen, dulces de arroz. Eran especiales, llamaban, uno les decía ya se me olvidó, pero eran chanchito, chivito, le decía uno, chivito, chanchito, perrito, no sé qué, de arroz, y además era una receta especial, delicioso, hermano, cajete de cacao, etcétera. Había unas 4 o 5 señoras que lo hacían, fueron falleciendo, la última hace como 5 años, y no dejó la receta. Dicen que hay una señora que los hace, pero no son iguales. Ese tipo de cosas. Pues. Y entonces lo que ha hecho el gobierno es fundar escuelas municipales de oficios, manualidades, también se le decía. Me acuerdo, el bordar, el tejer, todo eso. Oficio, adiós. Mi mamá era experta en eso. Entonces, en los municipios se abren escuelas de oficio y fíjate, pareciera mentira, pero este primer trimestre hay 8.750 estudiantes inscritos y ahí no importa la edad. ¿Qué estudian? Cocina tradicional y bebidas típicas, que esa es otra cosa. No es para cualquiera hacer un gallo pinto. Vos que vivís solo, ¿sabes hacer gallo pinto? No te creo, debe ser todo un arroz aguado, todo de viaje. No, hombre. ¿Cuál es el secreto del gallo pinto? El arroz. Vos sos loco que la cara te ayuda, pero bueno, otro día. No es para cualquiera hacer gallo pinto. O una catamale, o qué sé yo, pues lo que querrá. Bueno, entonces, cocina tradicional, bebidas típicas, panadería, dulcería, estilismo, albañilería. Albañiles. El otro día me decía un amigo que trabaja en la construcción que ya no hay buenos albañiles y que todos se han ido a Panamá. Interesante.
ebanistería, carpintería. Una cosa es el carpintero y otra cosa es el ebanisto, ¿viste? Arreglos florales, bisutería, corte y confección, mecánica y electricidad automotriz. Es verdad, hay bastantes mecánicos, sobre todo aprenden en los propios talleres. Eso es verdad. Pero el desafío de la mecánica es especializarse en marca o en tipo motores. Ese es el desafío. Y ahí encuentran un nicho de mercado que se vuelven la ley. Decoración y montaje de eventos, marketing y publicidad, contabilidad de negocio, inglés, cursos de computación, manicure y pedicure. Es verdad, todavía faltan, hay oficios, ¿verdad? Los electricistas, por ejemplo. Eso, ¿cómo se demanda? Ahora un buen electricista, un fontanero. Lo dan ahí en algunas escuelas del INATEC, pero en algunas, pues eso lo podrían hacer también en los municipios. Un buen fontanero que te revientan porque es un poquito. Sí, hombre. Y hay compañeros como William García que hacen de todo. Eso es lo más popular ahora, los hace lo todo. Pero esto es muy importante porque no solamente es una, como te dijera yo, cumplen una función social muy importante, sino que además son una vía de ingreso seguro. Sobre todo cuando las personas que dedicadas a estos oficios tienen calidad, son honradas, precio justo y vas de viaje. Precio justo, no barato, que es diferente. Porque a veces nosotros no sabemos apreciar el trabajo de estas personas y andamos pidiendo rebaja para todo. No, si solo me va a arreglar el techo, cualquiera de anda, subiste vos pues, a pleno sol todos los días. No, hombre, si él te cobra tanto, págale eso, porque eso es. Pero bueno, es bonito esto. 58 cursos de oficio. Impresionante cómo vamos avanzando, ¿verdad? 13.642, yo me equivoqué, 13.624 son los matriculados. Se esperaba 8.750, pero realmente se matricularon 13.624, la mayoría son mujeres. 8.769. Bueno, son las 6:56, entramos pues al tema de todos los días. Oye, vienen las vacaciones, oíste, después no te quejes. Vamos a agarrar ¿cuántas semanas? 3 semanas. Un mes. Ahí va a depender de la coyuntura, pero en principio la Semana Santa listo y servido. Más el lunes de Pascua, porque ayer lo decretó el gobierno, entonces. En principio, miércoles de Pascua, si acaso. Porque si no, nos vamos hasta ¿qué? Hasta mayo. Después del primero, ¿verdad? Que el primero es feriado. Mentira, y vamos a ver. Pero bueno, pues entonces ahorita hay muchas cosas, muchas facetas. Vamos a ir al suave también y les voy a contar algo que pasó en Estados Unidos el miércoles. Lo pusieron como gran cosa, les voy a contar algunos detalles de eso. Hay muchas cosas importantes, empecemos con esta. Ayer Vladimir Putin, el presidente de Rusia, firmó el decreto de que Rusia solo vende su petróleo y su gas en moneda rusa, en rublos. Y el que quiera comprarlo tiene que pagar en rublos, que abra una cuenta en el banco ahí, deposita lo que tengan que depositar, se hace el cambio a la moneda local y después se le paga a la empresa respectiva. Ese es el procedimiento. Furioso los europeos, pero furioso. Ya hoy le cerraron la llave a Estonia, el primer país que le cerraron, porque además tiene un discurso Estonia antirruso como el de Polonia, salvaje. Entonces ya el primer país fue hoy Estonia. Los alemanes están con una prepotencia que no es jugando. Ya les voy a contar por qué sí es la prepotencia de Alemania. Que se la dan, los alemanes se la dan, bueno, todos ellos se la dan, de los demócratas, de los progresistas, de los civilizados. Ya vamos a hablar de eso. Pero quiero leer algunas de las declaraciones de Putin. Ayer hubo 2 momentos, cuando firmó el decreto y luego tuvo una videoconferencia sobre la industria aeronáutica de Rusia, que la van a reactivar
para comenzar a fabricar camiones aviones en serie, porque se habían atrasado por estarle comprando a la Boeing, a no sé quién. Y como les cancelaron esas licencias de operación, pues ellos a cambio se quedaron con los aviones que eran alquilados. Bueno, entonces dice Putin, hoy he firmado un decreto que establece las normas, ¿verdad?, para el comercio de gas natural con los llamados estados no amigos. ¿Quiénes son los no amigos? Son 53, si mal no recuerdo. Toda la Unión Europea, más todos los que se sumaron a las sanciones inventadas por la OTAN y Estados Unidos. ¿Verdad? La frase más importante ahí, el que no pague es incumplimiento. Dice, nadie nos vende gratis y no vamos a hacer caridad. En otras palabras, si no pagan en rublo, los contratos se detienen. Pero fíjense, y Putin tiene razón, dice que, y ahí si uno hace las cuentas, el gas que le vendieron a todos los europeos en los últimos meses que le llegó gratis, porque ellos se robaron las reservas de Rusia, 300 mil millones de dólares, se los robaron. Entonces le salió gratis. Entonces ya no, dice, no, ya está. No vamos a hacer caridad. Y menos con gente que le está agrediendo a Rusia. Y dice, a juzgar por las declaraciones de los políticos, están dispuestos a prescindir de los intereses de sus ciudadanos solo para complacer a su amo de ultramar, a Estados Unidos, ¿verdad? Es el populismo al revés. Y es verdad. ¿Cuál es la receta que están dando los alemanes? ¿Quiénes más? Los británicos. No me acuerdo a quién más. A los polacos, los bálticos. ¿Qué le dicen a la gente? Hay que comer menos carne. No use la calefacción después de 15 grados. O sea, si estás acá a 16 grados, no pongas la calefacción. No andes en carro. Y si andas en carro, andate despacio. O sea, dicen a la gente que consuma menos y ninguno de ellos va a aplicar eso. Todos ellos van a seguir viviendo igual. O sea, una gente que estaba acostumbrada al derroche, además. Y si a eso le suma la inflación que ha roto récord de los últimos 40 años en casi todos los países de Europa, entonces la gente está cada vez más angustiada porque ganan lo mismo y el dinero le rinde menos. Y además se van a quedar sin calefacción y sin combustible. Entonces dice, es el populismo al revés, se insta a la gente a comer menos, a vestirse más abrigada para ahorrar en calefacción, a negarse a viajar, porque los pasajes de avión están impagables, hermano. Todo eso, y los de avión, los de tren, y además ir en carro, pues igual. En beneficio de las personas a las que se les pide que hagan estos sacrificios voluntarios en aras de una abstracta solidaridad noratlántica. Llevamos varios años asistiendo a estos dudosos planteamientos y actuaciones en política económica, energética y alimentaria por parte de los países occidentales. Por cierto, les advierte Putin, a la crisis alimentaria le seguirá otra oleada migratoria, incluso y sobre todo hacia los países europeos, que es la crisis, debido a la crisis alimentaria mundial, va a haber una emigración masiva desde África y van rumbo a Europa. ¿Cómo van a hacer? Ahí vas a ver las tragedias en el Mediterráneo. Van a comenzar a pasar barcos llenitos de inmigrantes, a naufragar, los van a echar presos. Eso va a ser intensísimo en los próximos meses. Después repite un concepto, Putin. Las élites occidentales han desatado una guerra económica contra Rusia, que no comenzó en el último mes. Durante muchos años se han impuesto constantemente sanciones ilegales contra nuestro país. Su objetivo es obstaculizar el desarrollo de Rusia, socavar nuestra soberanía, debilitar nuestro potencial en producción, en finanzas, en tecnología. Todas estas sanciones estaban preparadas de antemano, se habrían impuesto de todos modos. En esencia, son sanciones contra nuestro derecho a la libertad, contra el derecho de ser independiente, contra el derecho de ser Rusia. Porque no queremos bailar al son de otros, porque no queremos sacrificar nuestros intereses nacionales y nuestros valores tradicionales.
el precio que está pagando Rusia. El occidente colectivo no va a renunciar a su política de presión económica contra Rusia. Buscará cada vez más nuevos motivos para las sanciones. Por lo tanto, no debemos esperar un cambio en estos planteamientos en un futuro próximo. Pido al gobierno y al Banco de Rusia que se centren en el hecho de que la presión de las sanciones sobre nuestro país continuará. Esa es la realidad objetiva. Estados Unidos volverá a intentar resolver sus problemas a costa de los demás, incluso lanzando una nueva oleada de emisiones y déficit presupuestario. Van a seguir con la maquinita. Ellos son los dueños de la maquinita de hacer billetes de dólares. Van a imprimir lo que sea. No les importa que la inflación se dispare porque no hay producción que respalde esa emisión de dinero. O sea, nosotros aquí, estaba leyendo ahí un informe ayer, yo no recuerdo qué entidad internacional, alabando el comportamiento del gobierno de Nicaragua, que ha tenido una, ¿cómo es que dice? Severa, no es severa, otro término utiliza disciplina fiscal, ¿verdad? O sea, reduciendo el déficit que habíamos llegado un poquito alto fiscal frente al PIB en el año 2020, ya lo redujo. Eso significó el ahorro de tanto dinero, dice. Una rígida disciplina fiscal. Ya quisieran, mano. Daniel le debería dar asesoría a los yanquis de cómo manejar la economía, cómo manejar política monetaria, política fiscal, que les mande a Iván Acosta ahí de asesor para que aprendan. Bueno. Entonces después dice Vladimir Putin. Bueno, entonces volverá los gringos con esa nueva oleada de emisiones. Ya ha crecido de forma desorbitada. Y las principales economías europeas tienen una inflación récord, al igual que Estados Unidos. Al mismo tiempo intentan culparnos de su error en política económica. Ayer el viejo Biden sale ahí diciendo, por culpa de Putin sigue subiendo el petróleo. Y les dice, vayan a comprarse un coche eléctrico y se ahorran $80 al mes y se compran un coche eléctrico. Caballero. ¿Ah? Pero bueno. Después dice Putin, Estados Unidos también intentará aprovechar la inestabilidad mundial como hizo durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, durante su agresión contra Yugoslavia, contra Irak y contra Siria. Los mercados mundiales están cayendo, mientras que el valor de las acciones del complejo militar e industrial estadounidense no hace más que aumentar. Los intentos de que Europa se pase al gas licuado estadounidense van en la misma línea. Los europeos no solo se ven obligados a pagar un mayor precio, sino también a socavar la competitividad de las empresas europeas con sus propias manos y sacarlas del mercado mundial. Para Europa esto es muy importante, esta advertencia que hace Putin. Esto que está haciendo Europa de muy caballo por andar de sirvientes de los yanquis, por olvidarse de sus ciudadanos con tal de complacer a los yanquis. Lo que está haciendo Europa, advierte Putin, significa la desindustrialización a gran escala. Y yo creo que ese es el tiro de los gringos, que cierren todas las industrias los europeos para que todos me lo compren a mí. Por ahí va el tiro. De hecho, Alemania, si no paga en rublos, le van a cortar el gas y van a cerrar vastos sectores de la industria alemana, van a empezar a cerrar porque no van a tener gas para operar. Energía, pues. Entonces va a significar desindustrialización a gran escala de Europa, pérdida de millones de puestos de trabajo y el incremento de los precios de los alimentos, del combustible, de la electricidad, de la vivienda, de los servicios públicos, la caída del nivel de vida. Ese es el futuro que les espera. De hecho, el miércoles el gobierno de España autorizó a los supermercados que a partir de ayer podían racionar la venta de los alimentos en los supermercados, en las tiendas. Ya están racionadas. Ya no hay aceite en muchos lugares. Te limitan a comprar tantas libras de arroz, tanto de azúcar. No hay. Estantes vacíos. Quiero ver qué van a hacer. ¿Será que van a ir a tomar por asalto países enteros para robarles la comida?
Eso también puede ocurrir, son capaces de todo. Ellos no tienen ningún tipo de escrúpulo. Nada. Entonces, el ministro de Economía, Robert Habeck, de Alemania, ¿verdad? Advirtió que lo que van a hacer es confiscar las filiales de la empresa rusa de gas ahí en Alemania, algo impensable, ¿verdad? O sea, van a confiscar, van a robarse las empresas. Increíble. Ellos que siempre han dicho que qué barbaridad, el libre mercado, el respeto al derecho, las reglas del juego, no, se las van a robar. En serio, se las van a robar. Entonces, eso los rusos se lo van a responder porque hay empresas alemanas que tienen bienes relevantes ahí en Rusia. Rusia se las va a decir, bueno, te robas esto y yo me quedo con esto. ¿Ah? Y expropiación y nacionalización, o sea, es que no les van a pagar nada de las filiales de las dos empresas rusas, la Gazprom, que es de gas y de venta de petróleo, y la Rosneft, que sobre todo de gasolinera, sobre todo, pero no únicamente, ¿verdad? ¿Y qué es lo que buscan, sobre todo los alemanes, lo que quieren robarse? Las instalaciones para almacenar gas, para que ellos tengan capacidad de almacenamiento. Y Rosneft es clave en el mercado de los combustibles, ¿verdad? Ninguno de los dos las puede sustituir de un día para otro. Van a tener que pasar un par de años para que las puedan sustituir, pero bueno, allá ellos, ¿verdad? Ya regresamos, pues son las 7:10. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. 7:15 a.m. Ahí Putin no se descuida, hermano. Entonces tienen una medición diaria de la opinión pública por distintas empresas privadas, hay una empresa estatal, pero distintas empresas van midiendo diario la opinión pública. Entonces la última encuesta, la que revelaron ayer, 83% de respaldo a Vladimir Putin de los rusos. 83%. La tienen difícil los yanquis para votar a Putin porque lo están intentando, si ahí están conspirando. Lo que pasa es que a Putin no le tiembla la mano, ¿verdad? Y el partido, me ha llamado la atención, el Partido Comunista, que tenía una posición muy crítica sobre Putin, es el segundo partido en importancia de Rusia, ha dado un respaldo total a Putin, incluso con sugerencias de gobierno, medidas que se pueden tomar, en el afán de romper con el modelo oligarca que ha regido la economía rusa. Es importante eso, ¿eh? Bueno, entonces 83% de respaldo. La encuesta la hizo una agencia extranjera llamada Levada Center entre el 24 y el 30 de marzo. El apoyo, o sea, de acuerdo a esta encuesta, el apoyo creció en 10% en comparación con las cifras de febrero y de enero, que fue el 69 y el 71. Después les preguntaron a la gente sobre la represalia yanqui y de la OTAN. Interesante cómo responde la gente en Rusia. El 28% dice que no le importa, nada va a pasar a él, a esa persona nada le va a pasar con la represalia. Hay un 32% que sí, que algo va a pasar, algún efecto van a tener, pero que no va a ser muy fuerte. Con eso suma 60%. 9% dice que ni siquiera había oído hablar de la represalia. 69%. La gente está tranquila. El 19% dice que no cree que sean duras las represalias. Increíble, ¿eh? Más de la mitad cree que va a haber impacto, pero en la situación financiera. Pero en general la gente tranquila. ¿Qué significa eso? Confianza en sí mismo, confianza en su nación, confianza en su presidente. Eso significa confianza en sí mismo.
En su propia fuerza. Esto es vital, hermano, como aquí. ¿A qué apostó el gobierno, el presidente Daniel? ¿A qué apostó en 2018? Al pueblo mismo. Confianza absoluta en el pueblo y el pueblo confiando en sí mismo. Y miren dónde estamos. Crecimiento del 10.3% de la economía en el año pasado. Este año se proyecta 3,5%, dicen los organismos internacionales. No, hermano, ahí vas a ver que va a ser más. Ahí vas a ver. A menos que nos caiga el hecatombe con esta chochada, ¿verdad? De la guerra. Pero si no, ahí vas a ver. Va a ser más. ¿Sobre la base de qué crece la economía en Nicaragua? Sobre la base del campesino, del pequeño productor de cualquier cosa, de los comerciantes, de los microempresarios, de todas esas pequeñas cosas, lo que te decía al principio, las pequeñas cosas, los pequeños negocios que ahí van. Esa es la fuerza del pueblo de Nicaragua, es una maravilla, man. Ahora hablemos de las armas biológicas. Aquí hay varias cosas que decir. La primera, miren cómo es la cosa, hermano. Descubrieron documentos en los cuales certifican que Ucrania estaba pidiéndole a Turquía si tenían algún dispositivo que les permitiera regar, dispersar con aerosoles determinadas sustancias. O sea, estos cabrones estaban preparando para dispersar con aerosoles con drones los virus que estaban inventando en los laboratorios biológicos. Entonces dice, hay un experto que se llama Igor Nikulin, que fue miembro de la Comisión de Armas Biológicas de Naciones Unidas. Dice, el hecho de que Ucrania estuviera estudiando la posibilidad de equipar drones con sistemas de pulverización de aerosoles con una capacidad de más de 20 litros confirma las intenciones de Kiev de utilizar armas biológicas contra Rusia. Dice este hombre que un solo vuelo de dron esparciendo con aerosol estos virus sobre un territorio urbano serían capaces de infectar toda una ciudad, por ejemplo Sochi o Krasnodar, toda la ciudad. Que todo el mundo se enfermara de viruela, de sarampión, de poliomielitis, de la fiebre del Congo, todas esas barbaridades que están investigando estos desgraciados. Es evidente que Ucrania y Estados Unidos se estaban preparando para una guerra biológica a gran escala. Y oigan esto, ustedes saben que Georgia, que fue parte de la Unión Soviética, pero ahora es enemiga de Rusia, su gobierno, de ahí es que se desprendieron Osetia del Norte, se desprendió Abjasia precisamente por estas razones. Desde el territorio de Georgia han estado saliendo vuelos de drones de este tipo hacia Rusia y rociaron sustancias biológicas en Krasnodar y en la República del Cáucaso Norte. Dice el experto, una capacidad de 20 litros es una cantidad relevante, dice. Una ciudad entera podría estar infectada. Ahora bien, desde que empezó la ofensiva de Rusia, Estados Unidos, asustado cerró 5 de los laboratorios de Kiev, más los laboratorios que incautó el ejército ruso, ¿verdad? En Kharkiv, en Gerson, entre otros lugares que ya los incautó. En Crimea había, parece. Sigo. Entonces, fíjense, bueno, espérate, que te quiero contar lo de Alemania. Pero antes de eso, también reveló la correspondencia que nosotros ya la habíamos mencionado aquí en el programa y que estaba publicada en la página web de la radio. La correspondencia de Hunter Biden, el hijo drogadicto del presidente de Estados Unidos. Y drogadicto no es un insulto, él es un drogadicto, un cocainómano o cocadependiente, un drogo, borracho y drogo, un desastre, el dolor de cabeza de esa familia, dicen ellos. Bueno, entonces este drogo
la correspondencia con distintos niveles de autoridad en el gobierno de Ucrania, incluyendo la ministra de Salud, para financiar los laboratorios de armas biológicas. ¿Verdad? Y además esa correspondencia, como hemos dicho en otras veces, pues demuestra que el interés era ir mucho más allá de simplemente hacer investigaciones con fines médicos. Todo eso lo presentó ayer el Ministerio de Defensa de Rusia. Pero que esto es lo que quiero más decir, vean, sobre este tema, porque después les tengo dos cosas más. Ayer, el representante de Rusia ante Naciones Unidas en Ginebra, el embajador Gennady Gatilov, anunció que hay documentos que el gobierno de Rusia tiene documentos que prueban que Alemania implementó su propio programa militar biológico en Ucrania, independiente del de Estados Unidos. O sea, Alemania tenía su propio laboratorio biológico militar. Que eso no se hizo ayer. Eso tiene años de funcionar. En la época de la Angela Merkel. Esos que dicen que la Angela Merkel era demócrata, estadista. ¿No? Bueno, la Merkel ahí, con el ejército de Alemania, crearon laboratorios de armas biológicas en Ucrania. La Merkel. Para que no vuelvas a decir que es estadista, ¿viste? Entonces dice, ¿verdad?, que Alemania estudió en esos laboratorios que ella instaló en Ucrania enfermedades mortales que podrían desarrollarse en las condiciones ambientales y genómicas de la población y de los territorios de Europa Oriental. ¿Ah, qué maldito? ¿Ah? Que, por supuesto, en Alemania nadie sabe de esto y te aseguro que esa declaración del embajador ruso la van a ocultar al máximo para que los alemanes no se den cuenta. Que estudiaban, entre otras enfermedades, la fiebre hemorrágica del Congo, muy parecida al ébola. ¿Ah? Mortal. Una mortalidad de más de la mitad, más del 50%, o sea, de cada 2 que se enferman de esa fiebre hemorrágica, 1 se muere. ¿Qué te parece? Eso es Alemania. Entonces Alemania anda desesperada porque eso no lo encuentren, porque no confirmen todas estas cosas, que no tengan la documentación y que haga un escándalo, que no se arme ninguna investigación. Entonces se las da, anda la dura. Y el fondo es ese. Están en el lodazal, en el fango de todo lo que ha ocurrido en Ucrania, aliados con los nazis, ellos, los alemanes, que son los, bueno, algunos dicen que el nazismo nació en Ucrania, ¿verdad? En el occidente de Ucrania. Algunos dicen eso, que nació en los años 20, antes de Hitler, pero bueno, ellos que causaron la Segunda Guerra Mundial, otra vez aliados con nazis, para hacer laboratorios de armas biológicas. Los alemanes. Entonces ahora ya salieron apurados. En febrero o marzo aumentaron el presupuesto para el ejército de Alemania y van buscando cómo tener armas potentes. Vamos a ver si es cierto, pero bueno. ¿Te acordás hace como un mes? Yo les dije que había un documento de estos think tank del principal grupo de estrategas políticos y militares estratégicos de Estados Unidos, financiados por las corporaciones de todo tipo, para el centro de Asia, para Asia Central. ¿Ya? Que hablaba de Ucrania, hablaba de Bielorrusia, hablaba de Transnistria, hablaba de Hungría, de Kazajstán, de Pakistán y de Bangladesh. Pues bueno, yo les decía, vas a ver, van a comenzar a estar los problemas en Pakistán y en Bangladesh. Dicho y hecho. Ayer, o hoy en la madrugada para nosotros,
el primer ministro de Pakistán, no, ayer fue, el primer ministro de Pakistán, que se llama Imran Ahmed Khan, hizo una cadena de televisión, cadena nacional de televisión, y denunció que Estados Unidos le mandó una carta amenazante, los amenaza con derrocar su gobierno, porque el primer ministro se negó a instalar bases militares yanquis en su territorio. O sea, una nota Knox, siglo XX, principio aquí en Nicaragua, ahora se lo hacen al gobierno de Pakistán. Le mandaron una cartita. O aceptar la base o te derrocamos. ¿Estás viendo? Van con Pakistán y después van con, y cuidado, simultáneo van con Bangladesh. Quieren rodear a China, quieren rodear a Rusia, hombre. Completar los cercos. A ver si se dejan los chinos y a ver si se dejan los rusos, ¿verdad? Voy a repetir, mano. Anuncio al pueblo que he recibido una carta amenazante de Estados Unidos. Amenazó con derrocar a mi gobierno porque me negué a establecer bases militares en nuestra tierra. Y además Pakistán firmó un contrato multimillonario con Rusia para el suministro de gas en rublos, como lo va a hacer con China. Ya acordaron con China hacer ese mecanismo al margen del SWIFT de los bancos internacionales. Entonces, India, China y Rusia, 40% de la población mundial. Un poquito menos. Y esto, sobre este tema de la guerra, lo último. Bueno, dos cositas. Y después nos vamos a dedicar a lo que te contaba de que algo que pasó en Gringolandia un día de esto. Vos has oído ahí que viene Gran Bretaña y dice, vamos a ayudar a Ucrania, y viene Alemania, vamos a ayudar a Ucrania, y viene Polonia, vamos a ayudar a Ucrania, y viene Austria, y viene Francia, y viene Estados Unidos, y Australia, y Japón, ¿verdad? Vamos a ayudar a Ucrania, a darles armas, a no sé cuánto. Mira, hermano, el 95% de esos que esos gobiernos denominan ayuda son préstamos. Ucrania los tiene que pagar. ¿Qué te parece? No hay tal ayuda, no hay donaciones, excepto la alimentaria, que creo que es Polonia, sobre todo el que se la ha dado. Y algo que también le dieron a otro país europeo. Pero el resto, todo eso de armas, no son regaladas, son vendidas. Las tendrá que pagar Ucrania, si acaso sigue existiendo Ucrania después de un par de meses más. La van a tener que pagar. Y viene lo más grave. El golpe, yo siempre les he dicho esto, cuando la oligarquía quiere tomar el poder, no solamente es por razones políticas, sino fundamentalmente para saquear el erario público. Siempre ha sido así. Lo encubren con asuntos, no con asuntos políticos, pero el fondo, el corazón de esos golpes, de esas campañas políticas es tomar el poder gubernamental para robarse los impuestos de los pueblos. Para eso lo hacen. Entonces, pongan cuidado. Dieron el golpe de Estado en el 2014, dirigido, financiado por la CIA y los servicios de inteligencia británicos, coordinado por Victoria Nuland, que hoy es la subsecretaria de Estado de Estados Unidos. Y desde entonces, en solamente 6 años, entre 2014 y 2020, Ucrania se desplomó y se convirtió en el país más pobre de Europa. Albania, que se suponía que era el más pobre, tiene un Producto Interno Bruto mayor, individual, per cápita, pues, mayor, como casi el 100% más mayor que el de Ucrania en esos 6 años. O sea, le empobrecieron al máximo. Por eso vos ves la foto donde van llegando las tropas rusas. Miseria, parece que estás hablando de países de América Latina. Miseria. Y miseria aún peor en países como Ucrania o del hemisferio norte, porque sufren el rigor del invierno, la nieve, temperaturas de -10, de -20 grados.
O sea, sin gas, sin calefacción, sin ropa que te proteja del frío, una cosa, y sin alimentación adecuada para resistir el frío. Terrible, una cosa tristísima. Pero oigan esto, los préstamos que ha recibido Ucrania, esto, quien escribe esto es un checo que vive en Chicago que se llama Joe Nowak y lo publicó en un diario digital que se llama La Causa Checa. ¿Ya? Los préstamos de 2014 a 2020, a 2021 ya, ascienden a 61 mil millones de dólares. Eso significa la tercera parte del Producto Interno Bruto de Ucrania. ¿Verdad? ¿Y saben cuánto les cobran de interés por esos préstamos? Interés anual. 25% de interés. Es usura pura. Pero usura que la paga el pueblo de Ucrania. Y además controlado por los yanquis, los nazis que viven fuera, los que viven dentro también. Ahora, ¿qué ocurrió también a partir de 2014? La oligarquía ucraniana tomó por asalto todo el Estado ucraniano. Se robó las empresas estatales, desde las armas que se las robaron y las vendieron a los grupos terroristas en Afganistán, en Irak, en Siria, los principales vendedores clandestinos de armas en el Medio Oriente y en el centro de Asia eran los oligarcas ucranianos que se habían robado las armas del ejército ucraniano y ahora están pidiendo. ¿En serio? Así pues. Entonces, toda esta oligarquía, que es la que prohija a Zelensky, que la que creó a Zelensky, que es un pobre diablo, un imbécil ahí metido de presidente, esa oligarquía es la que ha saqueado el Estado ucraniano y lo empobreció. Por eso es que hay tanta migración ucraniana hacia los países de Europa antes de la guerra. Y las pobres mujeres de una manera muy triste. A ver, la red de prostitución de mujeres ucranianas en Europa, sobre todo en Italia, Francia y España, es enorme. Bueno, en Alemania, enorme. Red de prostitución de mujeres ucranianas. Las mujeres salían, privatizaron todo, la salud, todo. Se robaron todo. ¿Ya? Entonces, la mayor parte de la gente por eso vive de la remesa. ¿Verdad? Dice, solo suministros de países como la República Checa, Eslovaquia y Polonia son gratuitos. Todo lo demás lo tiene que pagar Ucrania. Bueno, sigue existiendo de aquí a 3 meses. Cosa que dudo, pero bueno. Entonces, para eso buscan el poder, para robar. Los oligarcas locales, ¿verdad? Los yanquis la usan para experimentos biológicos. Para eso querían Ucrania y para como plataforma de lanzamiento de armas nucleares contra Rusia y contra China. Para eso es. Les vale si se muere o no se muere la gente. Les vale si ese país se destruye o no se destruye. No les interesa eso. Les interesa su nivel geopolítico, nada más. Y a los ricachones de Ucrania lo que les interesa es seguir robando. Dicen que hay una base ideológica que sustenta el robo de los oligarcas, que está en la Torá o en el Antiguo Testamento. Pues. Prestarás a un extranjero con interés. Hola. Y hombre. Lo que está claro, dice este hombre, ¿verdad?, cuyo nombre es Joe Nowak, es que el actual conflicto destruirá por completo una economía ya devastada. Vos sabés que Zelensky, en el afán de mantener a todo el mundo tranquilo con la guerra, decretó el impago de los impuestos. Nadie está pagando impuestos en Ucrania ahorita. ¿Cómo van a hacer después a saber? Pero él tiene, con los reales que van llegando de los préstamos, él se garantiza a sus empresas, a las empresas de sus patrocinadores, los oligarcas, $100 millones por anticipado. O sea, el último cada mes le pagan el mes siguiente $100 millones. Tiene una mansión ese hombre ahí en Crimea, que se la van a quitar ya, se la van a confiscar, pero una mansión, hermano.
Ahí pusieron la foto un día de ayer. Sigo, pues. No, pues eso es, básicamente es eso. Esa es Ucrania. Así la tenían. Son las 7:38. A propósito, viene una ofensiva rusa. Creo que probablemente empieza la madrugada de mañana para nosotros. O sea, esta noche. Una ofensiva total para aniquilar a los 50,000 militares y batallones nazis que están arrinconados entre el sur de la República de Luhansk y el norte de la República de Donetsk y el este del resto de Ucrania. Ahí están en una especie de un territorio ovalado. Ahí están encerrados. Entonces vienen, los van a aniquilar. Están resistiendo y duro. Esa gente entrenada, bien armada. No son cualquierosos. Todavía hay unos 3,000 de ellos metidos en Mariupol, aunque ya tiene el control de mayoritario de la ciudad. El ejército de Donetsk y el ejército ruso, todavía hay 3,000 metidos ahí. Militares ucranianos y militantes nazistas, pues. Nazis, perdón. Que están resistiendo sobre todo en la zona industrial y una parte en el centro de la ciudad. Y tienen que ir casa por casa. Esa ciudad quedó prácticamente destruida. Mariupol, que es la ciudad más importante del sur de Donetsk, que es parte del territorio de Donetsk. Y es clave para tener el corredor hasta Crimea. Es clave. Entonces va a empezar esa ofensiva en las próximas horas, ¿verdad? Y el otro elemento importante es que los polacos andan a la brava. Los polacos andan provocando a Rusia, quieren provocar a Rusia y quieren robarse un tercio de Ucrania, todo el tercio occidental. Y habrá que ver cómo reacciona la OTAN cuando Polonia quiera hacer esa operación. Tienen concentrada a gran parte de su ejército en la frontera con Bielorrusia y con Ucrania, y ya Estados Unidos desplegó más de 5,000 soldados de manera permanente e indefinida en Polonia como respaldo a sus operaciones. O sea, los polacos van a la brava. A ver, también se quieren robar Kaliningrado. Eso es intocable para los rusos, que es la ciudad puerto en el mar Báltico de Rusia. Eso es intocable. Andan provocando, a ver qué pasa. 7:40, les quiero contar esto de Estados Unidos. ¿Verdad? Hicieron una gran, ¿cómo te dijera yo? Una gran alaraca. Montaron todo un show, ¿verdad? Como que si fuera la gran cosa. Engañan a la gente, ¿verdad? Y la gente se lo cree. Una parafernalia ahí, estrambótica. Biden, la chaval esta, la mujercita esa, que es la vicepresidenta, y un montón de gente que pura farándula, que solo les gusta figurar. ¿Verdad? Porque Biden firmó una ley aprobada por el Congreso en febrero o a principios de marzo, el 7 de marzo, ¿verdad? Por la cual se declara como delito los linchamientos. Digo, en Estados Unidos hasta ahora es delito linchar, hasta ahora. Es increíble, ¿no? ¿Por qué hasta ahora? Porque el linchamiento era un método, un procedimiento recurrente de los blancos racistas, de los supremacistas blancos, de los Ku Klux Klan, entre otros, para matar negros y para matar indios, miembros de los pueblos aborígenes, recurrente por cualquier excusa. Hacían una multitud y los linchaban, asesinaban, los crucificaban, hacían chanchá, y eso no era delito. El linchamiento no era delito. Desde 1900, por aquí tengo desde el año 1900, pongan cuidado, hace 122 años, el único negro que había en la Cámara de Representantes, representante por Carolina del Norte, cuyo nombre era George Henry White, presentó en ese momento un proyecto de ley para declarar ilegales y castigar penalmente con cárcel a los autores de un linchamiento.
Nunca le hicieron caso y pasaron 122 años. Hubo como 200 intentos, casi 200 intentos a lo largo de todos estos años para que se aprobara y nada. Más aún, esta ley que ahorita acaban de hacer la parafernalia por la firma, ¿verdad? La aprobaron hace 3 años en el Senado y hasta ahora la firma Biden. Después la aprobó la Cámara de Representantes, etcétera. Todo el proceso, toda la babosada que hacen los gringos para aprobar una ley. ¿Verdad? Y entonces hacen mayor. Mientras tanto, en estos 120 años, asesinaron a 4.400 negros por linchamiento. Sus autores libres. La mayoría en el sur de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, fíjense, el nombre que le pusieron, esto yo creo que es importante que conozcamos esta historia. A la ley la bautizaron con el nombre de Emmett Till. Entonces yo me puse a investigar quién es. Y hay una página que la familia de Emmett Till, una página web que le dedica a la memoria del muchacho. Y donde está el relato de qué fue lo que pasó con Emmett Till. Es muy importante. Emmett Till, digamos, su muerte es probablemente el evento más relevante en la lucha de los negros por alcanzar la plenitud de derechos civiles en Estados Unidos. Más que Rosa Parks, más que Martin Luther King, lo que te voy a contar. Y sin embargo, muy poco conocido fuera de Estados Unidos, incluso en Estados Unidos mismo. ¿Qué fue lo que ocurrió? Este chavalo nació en el 41, nació en un pueblo cerca de Chicago, en Illinois. Después ya, de una familia clase media, de negros, pues, acomodados. Después se fueron a vivir a Chicago, antes estuvieron en otras ciudades, en Detroit y demás, pero finalmente se asentaron en Chicago, ¿verdad? A el chavalo, cuando él tenía 6 años, le dio polio. Superó la enfermedad, pero le quedó secuela de 2 tipos. Debilidad muscular en una parte del cuerpo y era tartamudo. Entonces él hacía un gran esfuerzo para superar su tartamudez. Esto es importante por lo que les voy a contar. Pero después el chaval, un chaval espabilado, pues, alegre, jodedor, emprendedor, pues, además hijo único. Su mamá se llamó Mami Till, Mami, con I-E, Mami, y su papá Luis. ¿Verdad? Pongan. Entonces le decían Bobo, pero para nosotros Bobo es tonto, ¿no? Pero Bobo para ellos no, en diminutivo. O vos, así le decían al chavalo. Entonces un día, en agosto de 1955, verano, llega a visitarlo el tío abuelo del chavalo, pues, que se llama Moses Wright. Llegó a visitar, llegó a un funeral y de paso fue a visitar a la familia. Entonces, cuando ya se iba, el señor Moses Wright se llevaba a un nieto, Wheeler Parker, para visitar a la familia allá en Mississippi. Entonces el chavalo, ¿verdad? Emmett sentó torota que él quiere ir. Y la mamá le dice que no, porque ella lo quiere llevar a recorrer varias ciudades y que le promete enseñarle a manejar y van a ir primero a Detroit y después iban a ir a Omaha, en Nebraska. Entonces, no, hombre, vámonos a pasear, vámonos allá, te voy a enseñar a manejar y después te voy a sacar la licencia. O sea, para animarlo. Y el chavalo cerrado, que no, que él quiere ir a Mississippi. Finalmente la convence, ni modo, pues. Y se va el chavalo con el tío abuelo. ¿Ah? Se va a quedar a la casa del tío abuelo, obviamente, pues. Y su tía abuela, que se llamaba Elizabeth Wright, en un pueblo que se llama Money, ahí en Mississippi. Ahí llegan el 20 de agosto del 55.
Un día antes, la mamá, esto es importante, todo lo que te estoy contando son detalles importantes para que entendas lo que pasó. Un día antes de que se vaya el chaval, se van en tren. La mamá le da un anillo que tiene las inscripciones en el anillo de su padre que ya había fallecido, LT, Luis Tittle. Y pues se lo lleva a la estación, ya se fue el chaval con el tío abuelo, feliz de la vida, porque se va a vagar solo, sin la tutela de la mamá, a vagar con sus primos, y feliz de la vida. Sus primos trabajaban, como toda su familia, en los algodonales de Mississippi. Entonces él pasaba el día solo en la casa esperando que llegaran sus primos, que andaban en los algodonales. Entonces el miércoles 24 de agosto de 1955, cuando ya llegan sus primos del trabajo agotador, ¿te imaginas en los algodonales? Algunos que me están oyendo fueron a cortar algodón en los años 80 aquí en Nicaragua, o trabajaban en eso, no voluntariamente, sino por ser a su trabajo, su papá o su mamá, y saben de qué estoy hablando. Cortar algodón le zumba, hermano. Bueno, entonces llegaban los chavalos de cortar algodón y jale a vagar, pues. Entonces se van a una cafetería, pues, a una tienda de comida, de helados y de carne y no sé cuánto. Compran allí, el chavalo compró unos chicles nada más, los demás compraron un refresco. Iban varios, iban sus primos, iban además un amigo de los primos, pues. Él andaba en totorotado con la gavilla, pues. ¿Estamos claros? Entonces, compran los chicles, salen de la tienda y después de eso sale la mujer del dueño con la mamá del dueño. Y entonces el chavalo Emmett, andaba a un silbato de lobo, que le dicen, y le silba a la mujer. Los primos se quedan con las charolas así, porque eso en Mississippi era impensable, que un negro le silbara a una blanca. Y entonces le dicen, mira, ¿qué hiciste? Nos freguemos, vámonos de aquí. Entonces el chaval les hace prometer a los primos de que no le van a decir nada al abuelo, porque si les dicen, lo mandan de regreso. Por miedo a que le pase algo. O sea, así de grave fue. Y efectivamente, esto ocurrió, recuerden, el miércoles. Sábado en la noche, amanecer domingo, llegan a la casa del tío abuelo. El marido de la mujer se llama, ahí les voy a decir, el marido de la mujer, un medio hermano del marido, el marido se llama Roy Bryant, el medio hermano se llama G.W. Milam, y la mujer del hombre, la supuestamente silbada, se llama Caroline Bryant. ¿Qué fue lo que le dijo la mujer al marido? No fue que le dijo que el chavalo le había silbado, sino que inventó. Le dice al marido que el chavalo lo había agarrado en la cintura, que le había querido besar, que le había manoseado. Y entonces aquel estaba furioso. Seguramente con sus tragos compró valor y se fue con otro blanco, con algunos negros incluso, con la mujer y con el hermanastro. Se van a la casa del señor donde está el chavalo, lo sacan de la cama, se lo llevan a la tal Caroline que lo identifique si es él el que la manoseó. Dice que sí. Se lo llevan al chavalo a un granero y le van metiendo tal golpiza que el rostro quedó irreconocible. Lo molieron a golpe. Y saber lo que hacen además vivo antes de matarlo, porque lo matan de varios balazos. Todo esto lo están torturando entre todos. Pero sobre todo estos dos. El chavalo está, me imagino que inconsciente, con el rostro tumefacto, totalmente inflamado,
le ataron en la cara y en el cuerpo un alambre de púas. Y luego agarran su cuerpo, le meten los balazos, lo matan, atan el cuerpo a un abanico de esos que se usaban, las desmotadoras de algodón, esos enormes, y lo tiran al río. Al río Tallahatchie, allí en el pueblo. Entonces, el abuelo, al amanecer de ese día, después que se lo secuestran al chavalo, se va a buscar al sheriff, denuncia que lo secuestraron. El sheriff mete preso a los dos principales sin derecho a fianza, que se llaman, repito, Roy Bryant, y a su hermanastro J.W. Milan, los mete preso, y a los 2 días aparece el cadáver del chaval. Porque estos dos al principio se negaban, no, yo no fui, no sé qué, yo no sé qué se hizo ese chaval, no, yo no fui. Entonces aparece el cadáver. ¿Cómo lo reconocen? Por el anillo. El anillo que la mamá le había dado un día antes, por eso reconocen que es él. Entonces le avisan a la mamá. Se llevan el cadáver a Chicago. Y la mamá toma una decisión que cambió la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos. Qué mujer más valiente, hermano. Le ordenan que el féretro sea sellado y enllavado, que no lo puede abrir. Y ella dijo que no. Yo quiero que todo el mundo vea cómo dejaron a mi hijo. Y abre el féretro, lo expone en capilla ardiente durante 4 días para que todo el mundo llegue. Se calcula que llegaron 100,000 personas a ver el cuerpo del chavalo. Recuerden, un rostro totalmente desfigurado, y dejó el alambre de púa, y con el alambre de púa. Entonces eso causó un impacto enorme entre los negros y en la opinión pública en general, y abrió la nueva fase de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos. Tanto así que 3 meses después, es que ocurre lo de Rosa Parks. No sé si ustedes saben ese pasaje. Hay varias películas y series de televisión sobre eso. Aquella mujer negra que se monta al autobús y se monta y se sienta en un lugar donde no puede porque es negra. A los negros les tocaba ir al fondo, pues ella se sentó adelante, ¿verdad? Y la quieren obligar a irse para atrás. Entonces ella dice no, y dice Rosa Parks en su memoria, ella cuenta, bueno, y en declaraciones, que lo primero que pensó para no moverse del asiento fue en Emmett Till, en el chavalo. 14 años, chavalito, 14 años, hermano, con problemas de polio, tartamudo, pero alegre el cipote. Era delito silbarle, y además la mujer inventa que la avanzó, que la manoseó, que no sé cuándo, lo inventa. Y eso causó su asesinato brutal. 4 días, te repito, pasó ese chaval expuesto. 100,000 personas. Martin Luther King habló de eso, el reverendo Jesse Jackson habló de eso en su momento, y después eso marcó la memoria colectiva de los negros en Estados Unidos. Ese es el Estados Unidos. ¿Y ustedes creen que eso ya se acabó? No, hermano. En 2018, Trump mandando, vandalizaron la estela de Emmett Till ahí en el pueblo. La destrozaron. El racismo está vivo en Estados Unidos, hermano. Te quiero leer una cosita. Bueno, ¿qué pasó con los asesinos? Bueno, esto está bueno. La puchica, 7:57, voy rápido, pues. ¿Qué pasó con los asesinos? Hacen el juicio, un gran jurado, ¿verdad? Llega a declarar el abuelo, él fue el que lo secuestró, lo cual era un gran valor, porque eso en un pueblo racista como en Mississippi, y el hombre llega y declara, ¿verdad? Pero el jurado que escogen era de solo blanco y ni una mujer.
Solo blancos y ni una mujer. Mira qué desgraciado. Media hora tardaron deliberando y lo declararon inocente a los dos. Entonces vienen los dos tipos y uno de ellos, el hermanastro del marido, vende su entrevista a una revista. La revista se llamaba, porque ya no existe, bueno, Till to Look, hasta mirar o hasta ver. Entonces, oigan lo que dice el tipo. Lo vendió en $4,000 de la época. Es una fortuna. Entonces el tipo dice, ¿y qué otra cosa podíamos hacer? Dice, no tenía remedio. Yo no soy un matón. Nunca le había hecho un daño a un negro en mi vida. Me gustan los negros, pero en su lugar. Yo sé cómo trabajar con ellos. Pero decidí, cuando supe del caso, estamos hablando que es el hermanastro el que declara, el hermanastro del marido, pero decidí que era hora de que algunas personas fueran advertidas. ¿De quién manda aquí? Mientras viva y yo pueda hacer algo, los negros se tienen que quedar en su lugar. Los negros no van a votar donde yo vivo, porque si votan, controlarían el gobierno. No van a ir a la escuela con mis hijos. ¿Verdad? Y cuando un negro se acerca a mencionar sexo con una mujer blanca, quiere decir que ya se cansó de vivir porque yo lo voy a matar. Mis padres y yo, dice el tipo, luchamos por este país y conseguimos algunos derechos. Me quedé ahí en ese cobertizo y escuché a ese negro lanzarme ese veneno y decidí, chico de Chicago, estoy cansado que envíen a los de tu clase aquí para causar problemas. Maldito seas. Voy a dar un ejemplo contigo para que todo el mundo sepa cuál es mi postura y la de mi gente. Y así lo mataron al chaval. Lo declaró tranquilamente. Pero el castigo vino después. Porque la tienda de su hermano quebró. La finca de él quebró porque ningún negro le quiso trabajar. Y solo los negros eran los que cortaban el algodón. Después los bancos le negaron los préstamos porque no había quien les trabajara. En bancarrota, en la pobreza, los dos. Y la mujercita también, hasta que se divorció del hombre, ¿verdad? Y murieron de cáncer, los dos sufrieron. Y la mujer no, la mujer vivió hasta hace como 3, 4 años. La tipa hizo unas declaraciones ahí, 2 versiones, un historiador. Dice el historiador que ella le dijo a él de que nunca pasó eso, que el chavalo nunca le hizo eso, que solamente le silbó. Pero dicen que no es cierto, que no. Bueno, no importa, pues el caso es que así ocurrió. Por eso le pusieron ese nombre a esa ley. 120 años, 22 años tardaron en aprobar esa ley y casi 60 años de que asesinaron a ese chavalo. Más de 60 años, 65 años. Quiero leer la reflexión de... La mamá murió hace como... en el 2003, hace 19 años. Tenía 81 años. Pero me encanta su reflexión. Ya nos vamos. Oigan lo que dice esto nos cae a nosotros, ¿oyeron? No podemos permitirnos el lujo de la autocompasión. Nuestra principal prioridad ahora es continuar con el proceso de construcción. Mi paz personal ha llegado a través de ayudar a los niños y niñas a ir más allá de lo ordinario y a luchar por lo extraordinario. Debemos enseñar a nuestros hijos a capear los huracanes de la vida, recoger los pedazos y reconstruir. Debemos inculcar a nuestros hijos que incluso cuando los problemas se elevan a 7 puntos, uno en la escala Richter de la vida, deben estar anclados tan profundamente que aunque se balanceen, no se derrumban. Mami Tills. Trabajar, avanzar, combatir, vencer, patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes
dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.